para una actividad que nos han pedido los compañeros de dos organizaciones políticas partidarias de la provincia para venir a hacer una charla con un compañero que a quien dentro de la organización del CISPRE le tenemos mucho aprecio, como es Carlos del Frade, para hablar un poco de la libertad de expresión, el momento político y la contextualización. En nombre del CISPRE, como lo hemos hecho siempre, las puertas están abiertas de nuestra organización para este tipo de charlas, debate, donde indudablemente comenzamos a hablar por lo que tenemos que hablar los trabajadores de prensa y la comunicación, que es la libertad de expresión y el libre acceso a la fuente de información. Excelentes panelistas, lo dejo con ellos y ojalá podamos sacar conclusiones cuando termine esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Hoy estamos acá para abordar una problemática que está sacudiendo a nuestra provincia. Nosotros siempre hemos denunciado que tanto las redes de narcotráfico como las redes de trata solamente pueden existir porque existe una fuerte connivencia del poder político con el poder judicial y policial. Pero quizás las últimas semanas lo que hemos visto ya es una muestra bastante descarnada de todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Bolsas de droga, policías de drogas peligrosas supuestamente suicidados, armas limadas. Todo esto demuestra que es algo que no se trata de 4 o 5 policías, sino que es un problema estructural, ¿no? Fenómeno social, político que venimos arrastrando desde la dictadura y después de 30 años de bipartidismo en nuestra provincia. Y porque bueno, esto después también lo va a explicar Carlos. En los 90 ya pasaba mucho de estas cosas, ¿no? El caso de Lleno Madre, que él lo investigó y que va a relatar, bueno, demostraba ya cómo existía la corrupción, la droga con las altas esferas del poder político. Y hoy podemos decir que las dos patas del bipartidismo, en este caso el PJ, la UCR, están íntimamente ligadas porque todo el modelo clientelar que ellos manejan están basados en las estructuras delictivas. ¿Sí? Esto quedó demostrado con la denuncia que se hizo de la seccional quinta, con todo el radicalismo y COSAR a la cabeza. Pero, sin embargo, el gobierno actual de De la Sota dio un paso más, ¿no? Porque el año pasado ha impulsado 2 leyes, la ley de narcomenudeo y la ley de trata, que son 2 leyes que combinadas con el código de faltas de nuestra provincia son sumamente funcionales a la policía en este caso y también al poder judicial y político, porque les dan todo el control de estas redes mafiosas y que les sirve también para perseguir a los pequeños consumidores, a las trabajadoras sexuales, y sin embargo, mientras tanto, siguen los grandes narcos en la calle, los proxenetas, los tratantes de mujeres. Entonces, bueno, otro de los casos que relataba Carlos en un artículo que te lo voy a robar, él comentaba que en Santa Fe, en 2 años, hay 120 jóvenes de 16 y 18 años detenidos vinculados a casos de ventas de estupefacientes. Sin embargo, no llega ni a la media docena la cantidad de empresarios que invierten en la cocaína y en la droga que estén presos, ¿no? Entonces, esto que pasa en Santa Fe no es algo casual. También lo vemos en Córdoba, también lo vemos en las distintas provincias y por eso hablamos de un problema estructural que es importante poder abordar. Y por eso, como es un problema profundamente político, es que nosotros creemos que hacen falta propuestas políticas. En ese sentido, desde el MST nosotros tenemos ciertas propuestas que las queremos llevar, en este caso al Congreso, pero también ponerlos, por supuesto, en debate. Una de esas propuestas tiene que ver principalmente con que exista una comisión investigadora independiente. ¿Qué queremos decir con esto? De que sea una comisión en la cual se aparte el PJ, se aparte la UCR, que son los partidos que se ha evidenciado que están sumamente involucrados en estos casos, que no estén en manos de la policía, que en los últimos días también se ha demostrado cómo alteran las pruebas, entonces nunca se puede llegar
a la verdad. Y por supuesto tampoco creo que la justicia ha demostrado que está en condiciones de darnos la verdad enfrente de esto. Entonces nosotros creemos que una comisión que esté encabezada con distintas personalidades de trayectorias intachables, en el caso, bueno, de Tomás Méndez, que es uno de los periodistas que hoy está denunciando estos casos y que por eso ha sido amenazado y que nosotros nos solidarizamos profundamente con él. Pero bueno, eso creemos que es una de las propuestas importantes y que también se vincula con otra, y es que los comisarios puedan ser elegidos por los vecinos y que no solamente sean elegidos, sino que también haya instancias de control popular, tanto para los comisarios como para los jueces, que seamos nosotros los que podamos ver si realmente cumple con sus funciones y si no cumple con sus funciones, sean revocados de sus cargos. Eso para nosotros es fundamental. Por supuesto que esto hay que acompañarla de otra medida. Nosotros tenemos toda la cúpula policial intacta desde la dictadura, hay que desmantelar todo ese aparato represivo. También tenemos, una de las propuestas que nosotros pensamos es la sindicalización de la policía. Para nosotros también es importante que aquellos policías que se quieren negar a reprimir, que no quieren estar vinculados a estos casos, se puedan organizar a través de una herramienta que hoy les es difícil hacerlo. Y por supuesto, proponemos la derogación de estas leyes que les decía hace un rato, que son funcionales, la del narcotráfico, la ley de trata y el código de faltas, ¿no? Que hoy, bueno, ya hay varias manifestaciones en las que nosotros participamos en contra de este código, de que esta policía que se dice que es inconstitucional justamente porque esta policía que se ha demostrado corrupta son los que detienen a los pibes y que después son juez y parte, ¿no? Porque ellos los detienen y después son ellos mismos los que los condenan sin ninguna instancia judicial. Bueno, estas son algunas de las propuestas que queremos poner en debate y en ese marco es que hemos organizado esta charla. Para eso, bueno, contamos con la presencia del compañero Juan Carlos Giuliani, más conocido como Pipón Giuliani. Él, además de compartir la lista conmigo a diputados nacionales por el Frente Cívico, un compañero de Unidad Popular y también miembro de la Mesa Nacional de la CTA, que le agradecemos también la presencia. Nos va a acompañar y decir unas palabras también Raúl Gómez, que es dirigente del MST y también docente investigador, que también ha trabajado sobre estas problemáticas. De hecho, uno de los libros que ha publicado es Drogas y Control Social, así que también nos va a dar una mirada sobre esto. Y por último, por supuesto, nuestro invitado especial, Carlos del Frade. La mayoría de ustedes ya lo conocen, es un periodista de una trayectoria bastante importante que ha investigado se ha especializado sobre todo el tema del narcotráfico. De hecho, hoy nos está presentando también uno de sus publicaciones, su libro que es La Narcomafia. Ha investigado sobre el caso de Regina Manners, que también nos va a comentar un poquito, y bueno, también ver toda esta problemática como algo mucho más global, ¿no? Relacionada también con el capitalismo y todas las problemáticas que estamos viviendo en el país. Así que bueno, yo los dejo con todos ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi idea era traer algunas cuestiones, herramientas de análisis general para primero fundamentar algunas propuestas. Como se ha dicho, estamos ante una crisis política, no solo por sus consecuencias, este escándalo de la narcopolicía. Es una crisis política no solo por sus consecuencias, sino por sus raíces profundamente políticas. Y los elementos que yo quería traer, o las herramientas que quiero proponer para el análisis, provienen de un filósofo francés, Michel Foucault, Foucault quizás es el que más ha trabajado la cuestión de la disciplina, el disciplinamiento y el control social en las sociedades actuales. Foucault se preguntaba, en el año 76, su pregunta estaba dirigida a los dispositivos carcelarios. Decía, si la prisión como dispositivo de reeducación de criminales era un dispositivo que tenía como objetivo producir individuos obedientes, reeducar mediante reglas militares y escolares a los criminales,
y desde el siglo XIX para adelante había fracasado constitucionalmente en lograr eso. O sea, algo que no había funcionado, ¿por qué seguía existiendo? Era su pregunta. ¿Por qué algo que, en términos de capitalismo, todo debe ser productivo, las fricciones eran, desde ese punto de vista, improductivas? Foucault responde, digamos, lúcidamente que no, que había una producción en esos dispositivos carcelarios que no era tan evidente como parecía. Entonces, utilizando este esquema Foucaultiano, es que yo pensaba y quería aclarar esto, que la marginalidad, la violencia delictiva, todo esto que a veces está ligado al narcotráfico en los conglomerados urbanos, aparece como una disfuncionalidad en la sociedad capitalista, como algo que es disfuncional, algo que molesta y que debería no estar. Si uno analiza más a fondo y con un poquito más de precisión estos fenómenos, esto que los medios hegemónicos denominan inseguridad, que es la violencia delictiva, todo lo que está ligado al narcotráfico, verán que utilizando el esquema Foucaultiano puede encontrar que son fenómenos altamente productivos actualmente para el capitalismo actual y para el poder político del capitalismo actual. Y su utilidad no solo es una utilidad ideológica, dado que todos sabemos, cuando más crímenes hay, más miedos hay y más aceptable se vuelve la represión, de ahí el código de faltas, cuando más se puede exhibir la necesidad de un monopolio del uso de la violencia del Estado, entonces más aceptable para la sociedad es el control y la represión policial. Es una utilidad ideológica que tendría, digamos, la marginalidad estructural y la violencia delictiva ligada al narcotráfico. Pero no solo es una utilidad ideológica. Carlos ha trabajado un poquito esto de la utilidad económica que tiene el narcotráfico, no solo en escala local, sino a nivel mundial. Basta decir que ya es evidente y hay suficiente documentación para demostrar cómo en la burbuja inmobiliaria, que es parte de la crisis económica que todavía estamos atravesando, ya sobre todo en Europa está ampliamente demostrado que en esa burbuja inmobiliaria estaban los capitales del lavado, eran los que se han inyectado masivamente, produciendo, digamos, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica y la caída de la bolsa posterior. Pero además esa productividad, esa utilidad económica está ligada a ciertas actividades del orden económico, donde, como dice Carlos, que en algunos de sus escritos se combina el capital industrial y el capital financiero con el capital delictivo, y una serie de actividades de mercancías que son de producción económica, pero que no pueden ser hechas lícitamente. Entonces, la violencia delictiva, el delito y el narcotráfico está ligado a esto, a traficar una mercancía que produce ganancia y que esa ganancia es inyectada nuevamente al mercado mediante el lavado de dinero. Pero la tercera utilidad, la ideológica, la económica, la tercera es la política. Y es aquí donde podemos echar un poquito de mirada sobre lo que nos está pasando actualmente en la provincia. ¿Por qué hay una utilidad política en el narcotráfico y la violencia delictiva? Fundamentalmente, porque si uno echa una mirada a lo que son los esquemas de poder clásicos del bipartidismo, los esquemas territoriales de poder, de construcción de redes clientelares a través de punteros, va a encontrar una superposición, rápidamente la superposición con las redes delictivas instaladas en las zonas urbano-marginales. Esto es, coexisten punteros, dealers y punteros, y la estructura y las redes que se dan, sociales y económicas, son parte de la estructura de poder territorial del esquema de punteros políticos del bipartidismo. Esto hace que la forma de poder territorial construida desde la tradición bipartidista es una forma de poder territorial que tiene más que ver con las estructuras de la marginalidad y la pobreza, que son funciones. Entonces, la segunda utilidad de la violencia delictiva, del narcotráfico, la tercera utilidad es la utilidad política. Porque ahí donde nosotros señalamos que es un fenómeno profundamente político. Y a la par de esto, el control y administración de este poder político, digamos, que surge de la violencia, porque además hay que decir que la violencia delictiva y el narcotráfico genera insumos humanos para las formas de violencia política, de ahí las barras bravas que son utilizadas por parte de los punteros y por parte de los aparatos políticos como grupos de choque. De ahí, digamos,
los aparatos políticos de violencia o de no tan violencia que forman parte del reclutamiento de los punteros políticos. Pero el elemento para amalgamar todo esto es el poder de policía. La estructura policial, que como bien se decía aquí, ha sido no tocada, sobre todo en nuestra provincia, desde la dictadura militar, ha mantenido su esquema. Las administraciones, primero radicales, después peronistas, han tenido dos opciones: convivir o ser cómplices. Han elegido siempre la segunda, con las estructuras ya delictivas de la policía, son las que van a administrar este poder político que se materializa en las redes delictivas del narcotráfico. Es así que, bueno, en este sentido están un poquito las propuestas. Como se dijo aquí, nosotros estamos asistiendo a un escándalo de la narcopolicía, pero es una crisis centralmente política, no solo por sus consecuencias, porque sus raíces son políticas, porque el mayor sustento de un gobierno como el provincial es el sustento en el aparato represivo. La narcopolicía es la herramienta de represión de la narcopolítica. Una narcopolítica necesita de una narcopolicía que se organice alrededor de coexistir, habilitar y fiscalizar lo que es el funcionamiento delictivo. Es en este sentido que las propuestas de salida de esto son políticas, porque es un problema profundamente político, no es un problema de corrupción policial, no, es un problema profundamente político que tiene que ver con las estructuras políticas de la burguesía en este momento del capital. Por eso el planteo no es un planteo ingenuo ni menor de la Comisión Investigadora Independiente, porque sobre esto, sobre lo que está pasando en la provincia, es imposible que las estructuras jurídicas, políticas, institucionales vigentes puedan echar luz, porque están todas involucradas. Todas, absolutamente todas. O sea, la virtud, digamos, de la denuncia periodística que ha llevado Tom Méndez es demostrar cómo todo el poder político bipartidista está, de alguna manera, está ligado al narcodelito. Por eso la comisión debe ser absolutamente independiente si tenemos que echar luz y avanzar sobre esto, porque no podemos confiar ni en la justicia. Es vox populi en nuestra provincia, digamos, la crisis que hay alrededor de la justicia, donde en realidad los jueces se clasifican no ni por antigüedad ni por tradición jurídica, sino por tarifas. Esto es algo que circula, es un secreto a voces, sobre todo allí en las prisiones, por ejemplo. Por eso la comisión investigadora es tan necesaria y es una tarea que debemos levantar e impulsar. Pero a la par de esto, señalando estos elementos que componen el problema, tenemos que ver que la sindicalización de la policía está planteada como una herramienta de democratización y desmantelamiento de esta institución. Es una institución netamente represiva, fundamental en el mantenimiento del orden político y económico. Fundamental. Y las organizaciones políticas que nos proponemos cambios de fondo, tenemos que tener una respuesta ante ese aparato represivo. Porque sabemos que va a ser siempre el último eslabón, siempre la última trinchera para defender el poder político económico imperante. Y para eso hay que tener una respuesta. Y una de las características de la policía, además de haber heredado una estructura que viene de la dictadura militar, es su verticalismo. Y es su principal fortaleza, es la obediencia absoluta, lo que lo hace impenetrable a los sectores populares. Si bien todos ellos provienen de sectores populares, son impenetrables por el esquema vertical de obediencia. Y eso trae una serie de consecuencias. De hecho, los roces o tensiones que puede haber en el interior de la policía, por la causa que sea, a veces por causas democráticas, como tuvimos en la crisis en 2005 con el cabo Cisnero, a veces por cuestiones de poder y de distribución del botín. Todas esas crisis, al haber un esquema vertical, nunca se resuelven por vía democrática, se resuelven en lo que se conocen las famosas internas policiales, que más que internas, el nombre interna es un eufemismo, son en realidad guerras de tipo mafiosa, digamos, donde aparece tirarle un muerto al otro, hacerle una cama. O sea, esto es como una institución tan vertical, no puede resolver sus conflictos de otra manera que no sea a través de métodos del tipo mafioso, de guerras del tipo mafioso.
Por eso es tan importante el concepto de sindicalización, porque sería una herramienta para entrarle a fondo, además que es un derecho democrático de cada trabajador sindicalizarse, pero es una forma de meter el virus democrático y avanzar, no es el único, pero de avanzar en el desmantelamiento de este aparato. Recordemos que, como dicen los indignados en Europa, si el 99% estamos mal con el sistema imperante, ¿qué pasa? Que el 1% sigue manteniendo el poder. Bueno, el 1% tiene a la policía de su lado. Ha creado la policía y a esta policía con estas condiciones. Y esto, por eso digo que las organizaciones que nos proponemos en esta sociedad ir a cambio de fondo, que impliquen modificar las estructuras de poder político y económico, tenemos que tener respuesta y pensar en esto. Y finalmente, como se ha señalado, lo que son los marcos legales regulatorios, como las leyes, como el Código de Falta, como la ley de narcomenudeo y la propia ley de estupefacientes federal, tiene que ser revisada, porque el prohibicionismo, la penalización del consumo personal ha sido funcional a la creación de esta narcomafia y al funcionamiento de este dispositivo donde el poder político, a través de la estructura corrupta policial, es quien maneja en realidad las narcorredes. Por lo tanto, hay que revisar y hay que avanzar en derogar el Código de Falta, derogar la ley de narcomenudeo y derogar y acabar con el marco regulatorio prohibicionista, como han opinado muchísimos especialistas, que el prohibicionismo como dispositivo legal y jurídico es el mejor aliado de los narcotraficantes. Por lo tanto, hay que avanzar en esos derechos democráticos fundamentales. Insistimos en esto, como decíamos antes, porque no podemos perder de vista que aunque se exprese en una crisis policial, estamos ante una crisis política de profundidad. Y las crisis políticas deben tener respuesta política, porque lo que está expresando es la crisis y la decadencia del sistema capitalista por un lado, y por otro lado la crisis política del régimen bipartidista que se expresa de esta manera a través de la corruptela descarada y la impunidad y la creencia de la impunidad eterna. Por eso, bueno, estas propuestas. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve porque en realidad venimos a escucharlo a Carlito. Estoy muy feliz de estar en mi casa, en el CISPREN, de compartir este panel con Luciana, con Carlos del Frade, que es un amigo, compañero, y con Raúl Gómez. Decirles que esta es la primera actividad, pero seguramente no va a ser la última, que hacemos en conjunto con los compañeros del MST, que venimos transcurriendo un camino desarmando viejas desconfianzas y desencuentros en la CTA, en los armados políticos electorales, y esperamos que esto no sea meramente coyuntural o táctico, sino que apostamos a que la unidad popular en serio debe construirse en un largo camino porque tiene un objetivo estratégico. En segundo lugar, plantear que el tema del narcotráfico, la política, la justicia, la libertad de expresión pone blanco sobre negro el nivel de degradación político-institucional que existe en la Argentina a casi 30 años de restauración democrática. Es una vergüenza que a 30 años de recuperada la democracia continúe impune el asesinato de Regino Mathers o haya sido absuelto en la causa de enriquecimiento ilícito el ex gobernador Eduardo César Angelos. Eso nos describe la justicia que tenemos. Para no hablar de lo que pasa en otras partes, para hablar de lo que nos pasa a nosotros. Una justicia, un poder donde no ha llegado el aire de la democratización, más aún. Es un poder feudal hasta donde los escritos se habla de vuestra señoría, Dios guarde a vuestra señoría, se escribe como en el siglo XVII o XVIII en un poder absolutamente tarifado y al servicio de los que mandan. Queda claro, compañeros, que estos que hacen de gerentes en realidad son el rostro más degradado de la política, porque, digo, de la sota
cree que mal de muchos, consuelo de tonto. Entonces dice, ¿por qué me atacan a mí si solamente aquí o en Santa Fe pasaron los narcotráficos? Bueno, que haya cheques voladores en todo el país no quiere decir que sea una actividad lícita. Que haya narcotráfico en Santa Fe, en el conurbano, en otros lugares, no quiere decir que el responsable político de lo que pasa en Córdoba es el gobernador de Córdoba, pero también tiene su cuota parte de responsabilidad del gobierno nacional, porque estamos hablando de delitos federales. Pero digo, este es el rostro más degradado de esta democracia que nosotros queremos transformar, porque no estamos en nada de acuerdo con el precepto constitucional de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. No es cierto. Hoy estamos gobernando y deliberando y se hace en un club de fútbol, en una vecinal, en un sindicato, en un partido político, en una sociedad de fomento. Sobre todo porque nuestros representantes están absolutamente en crisis de representación, y eso estalló en el 2001. Pero el poder, y hablando de los gerentes, hace unos días está circulando de vuelta en las redes la herencia del ex gobernador Ramón Mestre. 15 millones de dólares porque apareció un hijo extramatrimonial. Y uno se pregunta, un tipo que era un odontólogo mediocre, yo no sé si alcanzó a ejercer, que toda su vida fue funcionario público, ¿cómo acredita tener una herencia de 15 palos verdes, que es lo mismo que decir 57 o 60 millones de pesos? Ni hablemos de la fortuna de la que hoy es portador el actual gobernador de Córdoba, que los que somos más o menos de su edad, y lo conocimos como un abogado que era un tinterillo más cercano a tribunales, no era el abogado más conocido ni el que más trabajaba, y hoy es un potentado, entendemos que se trata de una clase política rentística del poder que tiene un solo objetivo: mantener invicta la injusta matriz productiva y distributiva en nuestro país. Esa es la misión que tiene. Entonces los Pagani, los Roggio, los Petrone, los Bugliotti, los Urquía, los dueños reales de la vida, la hacienda y las personas en Córdoba, utilizan sugerentes que pueden ser, bueno, 16 años fueron los radicales, ya van camino otro tanto lo del PJ. Mientras mantengan invicta esa matriz, no van a tener drama. Por eso nosotros, si queremos hacer algo para cambiar, tenemos que ser capaces de construir fuerza popular organizada por fuera de esos dos aparatos. Pero decía que el poder no es tonto y apunta a los jóvenes. En los 70, el 70% de los detenidos desaparecidos menores de 30 años. En los 90, el 70% de los desocupados menores de 30 años. Hoy, pueblan las cárceles de nuestro país, más de un 70% son menores de 30 años. Para los pibes, palo, desempleo, cárcel. Un futuro de gatillo fácil, de paco y de andar afanando en la calle y matando por un par de zapatillas porque no tiene futuro. Le han robado el futuro. Ya son la segunda o tercera generación que no conocen lo que es un laburo formal. Entonces el tema de la droga que se ha instalado, el tema, yo digo, recordemos un poco. ¿No era Ramoncito Sadi el que le pedía a los funcionarios menemistas que se hagan una rinoscopía, empezando por José Luis Manzano, el gran recaudador para la corona, la contraparte de lo que era Cotinociclia para el alfonsinismo? Y no fue Alberto Letelle, que era secretario de lucha contra el narcotráfico, que contaba los nariguetazos que se pegaban los legisladores en el Congreso de la Nación. Lo que puede parecer como un hecho folclórico, del folclore político, en verdad lo que refleja es que si no se detiene esta tendencia, vamos camino a ser un estado narco como en México. De hecho, la industria del delito, del narcotráfico,
de la trata de personas, del desguace a través del robo de automotores y el desguace en los desarmaderos, hoy son de las 3 industrias más lucrativas que existe en la Argentina. Y está tarifado, y está legalizado, y está protegido por el poder político, el poder judicial y la policía que articula los negocios sucios. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia es que no se puede enfrentar semejante nivel de poder económico, político, cultural y demás sin fuerza popular organizada. Si no hay organización popular, compañeros, no vamos a poder pelear contra eso. No vamos a disputarle el sentido a la cabeza de nuestros pibes en los barrios más pobres, más marginales, si no tenemos capacidad de ofrecerles un futuro distinto y una organización, porque tenemos que conjugar el verbo nosotros. Tenemos que volver a plantear que la única construcción es la colectiva, si no, la pelea la van a ganar los tipos que en los kioscos tienen los delivery del Paco, porque es el atajo, el camino más fácil. Y entonces la edad de vida nuestra, que es de 75, 76 años, va a bajar drásticamente como baja con los pibes que son las víctimas de la represión policial y que son los que están depositados en las cárceles con los sistemas que sabemos que allí rigen. Por lo tanto, compañeros, aquí en Córdoba, como en el resto del país, el narcotráfico está metido hasta en el caracú. Y como tiene guita para infectar toda la superestructura, lo está haciendo. Y nosotros está bueno que lo denunciemos. Y nosotros está muy bueno que lo hagamos público, que lo debatamos, que lo discutamos. Porque la consecuencia de este negocio fabuloso es la muerte de nuestros pibes. Se mide en la muerte de nuestros pibes. Yo me acuerdo, compañeros, y quizá no sea prudente la comparación, pero para que tengamos en claro. En la década del 70 la discusión entre los que abrazábamos pelear contra la dictadura desde todos los frentes posibles, los frentes de masa, los frentes estudiantiles, gremiales, políticos, pero incluso también a través de la lucha armada, y los compañeros que estaban más con la línea de gusto, con la línea del rock, con la línea del pop, con la línea de darse un par de fumatas, la discusión era de que eso terminaba siendo cooptado por el sistema. Con los hippies, con la historia de los fines de los 60 y los 70, y era una discusión que quedó saldada en la práctica. Lo que era clandestino, lo que era prohibido, después terminó siendo producto de consumo masivo a partir del mismo sistema. Y lo último, porque quiero que Carlos sea el que nos explique mucho mejor este tema, no hay posibilidades de solucionar la amenaza grave, el escándalo más grave que tiene en Córdoba en los 30 años de democracia es esto de la narcopolicía, pero no hay forma de solucionarlo si no atacamos el centro del problema. Y el centro del problema es construir una fuerza política mayoritaria que sea antagónica al modelo extractivista dependiente que hoy nos tiene sojuzgados como nos tiene. Porque esa es la madre del borrego. La madre del borrego es cambiar este sistema. Pongámosle el nombre que quieran. Yo no sé si es el socialismo del siglo XXI, como dicen los hermanos venezolanos, o es el socialismo comunitario, como dicen los bolivianos. A mí en realidad me gusta mucho lo del socialismo autogestionario, como supieron tener en los Balcanes los yugoslavos. No importa el nombre. Lo que importa es que esta sociedad así no va más y nosotros tenemos que cambiarla. Compañeros, en este camino que estamos recorriendo, articulando fuerzas políticas que venimos de diferentes orígenes, de diferentes extracciones, marxistas, nacionalistas, revolucionarios, socialistas, lo que fuere, lo que tenemos que tener en claro, y por eso nosotros nos llamamos instrumento electoral por la unidad popular, porque para nosotros esto es un instrumento. El objetivo es la unidad popular. Sin unidad popular no hay posibilidades de transformación. Muchas gracias, compañeros.
reunión, cada vez mejor. Va pasando el tiempo en este día aquí en Córdoba y estoy cada vez mejor. Fue muy lindo hoy a la mañana y es muy lindo esta tarde encontrarme con Vipón y un discurso muy lindo, muy conceptual, muy profundo. ¿Por qué estamos acá? Efectivamente por lo que dijo Vipón. Creo que tenemos que salir a recuperar palabras y a enamorar las palabras que a nosotros nos enamoran. Tenemos que pelear pibe por pibe. Pibe por pibe. Al sistema se le pelea de cerca, en lo cercano, en lo concreto. Pibe por pibe. Un pibe que le ganemos al sistema es salvar el universo. Y eso es absolutamente revolucionario. Al sistema se le gana de cerca, de bien cercano y con afecto. Con afecto. Tratar de nutrir a nuestros pibes de las palabras que nos robaron. Acuérdense siempre de esto. Nosotros en 1975 manejábamos 8.000 palabras cada uno. Hoy manejamos 800 palabras. 10 veces menos de palabras. ¿Qué significa eso? Que nuestros pibes cada vez tienen menos palabras para decir lo que ellos quieren. Que nuestros pibes tienen cada vez menos palabras para decir su propio proyecto, sus propios sueños. Y cuando vos no tenés tus palabras para definir lo que vos querés, terminás repitiendo las palabras de lo que otros quieren que vos hagas. Por eso la primera definición de la palabra adicto es sin palabras. El saqueo de los bienes materiales es proporcional a los bienes culturales individuales. Nos robaron el país y nos robaron las palabras para defender el proyecto del país que cada uno de nosotros quiere. Por eso hay que recuperar las palabras que a nosotros nos emocionan. Aquí tenemos sobrevivientes que dieron todo por el sentido de las palabras. Palabras como revolución sigue siendo una palabra maravillosa. Palabras como socialismo sigue siendo una palabra maravillosa. Palabras como lucha es una palabra maravillosa. Y eso que nos hace ser lo que somos, eso que hace ser a muchos de los compañeros que están aquí al lado nuestro ser lo que son, y que nosotros frente a ello lo admiramos y lo queremos, eso lo tenemos que transmitir a los pibes. Hay que empatarle a la seducción de la droga. Y empatarle a la seducción de la droga es darle sentido a la existencia, y el sentido a la existencia se le da con las palabras que le dan sentido. Porque el que vive sin sentido, mata sin sentido. Y para vivir con sentido hay que ir a la militancia por la palabra, cara a cara, cuerpo a cuerpo, uno a uno. Eso es revolucionario. Estamos peleando frente a la fase superior del imperialismo. El narcotráfico no es la actividad comercial del que vende drogas. El narcotráfico es el nuevo nombre del ciclo económico, político, cultural que hoy tiene el capitalismo. Cuando decimos narcotráfico, no decimos el vendedor de un barrio, estamos diciendo la estructura mafiosa que contiene, entre otras, a la policía. La policía cordobesa es el primer cartel de distribución de droga en la provincia de Córdoba. Como la policía santafesina es el primer cartel de distribución de droga en la provincia de Santa Fe, como la bonaerense es el primer cartel de distribución de drogas en el estado más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Porque la policía forma parte del narcotráfico. El narcotráfico es el circuito, el flujo de dinero fresco que tiene el sistema capitalista, que viene de arriba hacia abajo. 6 de septiembre de 1991, cierre de la campaña de Hugo César Angelós, a punto de convertirse por tercera vez consecutiva en gobernador de la provincia de Córdoba. El ingeniero Regino Madre volvía a su casa, 3 balazos lo atravesaron antes de entrar a su casa, cortaron la luz. El matador, Cíntora, un hombre que era integrante de la D2 del Departamento de Inteligencia de la Policía de Menéndez en la dictadura, se recicló en democracia.
¿Qué iba a denunciar Regino Maders el 9 de septiembre? El 9 de septiembre Regino Maders iba a denunciar cómo la droga que venía en avioneta a la zona de Los Gigantes y de Tanti se distribuía por las camionetas de la empresa provincial de la energía de Córdoba. Narcotráfico desde el Estado cordobés. Esto está denunciado aquí en la justicia cordobesa desde el año 1991. Y como decía la extraordinaria abogada, extraordinaria militante de derechos humanos, María Elba Martínez, que hace poquito piantó para La Pampa de Arriba, esto denuncia al partido único del poder de la provincia de Córdoba. Radicales y peronistas forman parte de la estructura política del poder cordobés, del partido único. Ese partido único que se prestan los abogados constitucionalistas, que se prestan los economistas, que vacían los bancos. Acuérdense del saqueo del Banco Social de Córdoba. Porque el narcotráfico es un fenómeno del capitalismo y viene de arriba hacia abajo. Primero fue el lavado de dinero y después es la sangre joven derramada en los barrios. Es de arriba hacia abajo. Y cuando nos tocó declarar esto por la declaración que a nosotros nos dio Juan Maders, uno de los tantos integrantes de la familia Maders que murió buscando justicia y nunca la encontró, al lado nuestro estaba el pagador del asesino de Maders, Luis Medina Allende. $40.000 le pagó a Cíntora para matarlo. Estaba todo demostrado. Los medios de comunicación masivos de Córdoba lo sabían. Los partidos políticos mayoritarios lo sabían. Y se callaron. Eso es complicidad. 22 años después, hay narcotráfico en Córdoba. Pedazo de caraduras. Miraron para otro lado, como miraron para otro lado en la provincia de Santa Fe, como miramos para otro lado en la República Argentina. Entre 1973 y 1988, con estadísticas similares de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, se secuestraban por año 200 gramos de cocaína. Cifra oficial. 200 gramos de cocaína por año. Por supuesto que era un dibujo, pero ese dibujo es la única cifra oficial que existe, con lo cual es la única cifra real y concreta de las estadísticas oficiales. El año pasado, solamente en la provincia de Santa Fe, se secuestraron 400 kilos de cocaína. ¿Qué significa? De 200 gramos a 4.000. Significa 400.000. ¿Qué significa eso? Un crecimiento de 2.000 veces. ¿Qué actividad económica cambió, creció y se desarrolló tanto? Ninguna otra. Eso explica el volumen de dinero que sirve para comprar muchas complicidades. Eso significa por qué el narco atraviesa todo. ¿Por qué el narco es el sistema? El narcotráfico es el capitalismo en esta etapa. Enfrentar al narcotráfico es enfrentar al capitalismo. Enfrentar al capitalismo, ¿lo van a hacer los partidos que lo sustentan? No. Lo tenemos que hacer nosotros. Y para hacerlo nosotros le tenemos que denunciar la hipocresía que ellos tienen. La fenomenal mentira. El domingo se jugó el clásico rosarino. Cuando termina el clásico, un pibito de 13 años es asesinado. ¿Cuál fue la respuesta el otro día de los dos partidos mayoritarios? El partido gobernante en la provincia de Santa Fe salió a decir: no sé si esto es por el fútbol, la cuestión de la seguridad fue un éxito. ¿Qué le dijo el peronismo? Esto marca que ustedes fracasaron en el operativo de seguridad. Un chico de 13 años le metieron 3 balazos y estaban discutiendo si fue un éxito o un fracaso el sistema de seguridad. Es una discusión obscena. 201 asesinatos tiene hoy la ciudad de Rosario en lo que va del año. 201 asesinatos. Ustedes acá en Córdoba tienen 126. Tenemos 2 veces y media la tasa de homicidio nacional. ¿Eso saben por qué? Porque para un pibe que no termina la escuela secundaria es más fácil encontrar un arma que un trabajo. Porque el arma viene desde lo nacional y es distribuido por las policías provinciales.
Porque después viene el gran verso que ojo con esto y es lo que tenemos que salir a denunciar ahora. El socialismo en la provincia de Santa Fe, de la Sota que hay en Córdoba, Scioli en Buenos Aires, ¿qué salen a decir? Hay que meter más gendarmes. Como si la gendarmería fuera el sinónimo de Martín Miguel de Güemes, pobre Güemes. Estamos en un país narco. El 27 de junio pasado, el informe de Naciones Unidas, todos los 27 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, sale un informe de Naciones Unidas. Y el 27 de junio fue clarito, la Argentina es el primer país consumidor de alcohol, tabaco y cocaína de América, superior incluso al consumo de Estados Unidos por tasa de habitantes. Primer consumidor de América y el tercer país exportador de cocaína a Europa. Tercer país exportador de cocaína a Europa. País narco. La gendarmería forma parte del problema, no forma parte de la solución. Pero sin embargo se repite ese esquema porque lo que se quiere imponer es el plan del imperio. Porque esta historia política tiene un arranque, esto tiene una fecha, 1 de julio de 1973. Estados Unidos con Richard Nixon a la cabeza crea la DEA. ¿Se acuerdan de esa sigla que vieron en las películas? La DEA, la Organización del Estado Norteamericano que dice combatir el narcotráfico, tratar de paliar el consumo en Estados Unidos, cuando en realidad es la agencia del Estado norteamericano que funciona como caja para recaudar el dinero de los consumidores norteamericanos y que funciona como caja para recaudar el dinero de la exportación de América hacia Europa. Hasta la década del 90 el acuerdo era que los que exportaban la cocaína hacia Europa eran dos carteles colombianos, el cartel de Cali, de los Rodríguez Orejuela por un lado, y el cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria. Cuando se dieron cuenta que habían tenido un nivel de riqueza enorme, todo termina con Pablo Escobar Gaviria a los tiros combatiendo en Medellín. Por eso Pablo Escobar Gaviria hoy, si van a Colombia, se van a encontrar con un mito extraordinario, un fenómeno popular, porque se muere combatiendo. Los Rodríguez Orejuela le hicieron más fácil. Se extraditaron solo a Estados Unidos, cantaron a medio mundo y se destruyó el cartel de Cali. Pero en ese momento se replanifica el mapa de exportación. Estados Unidos decide que la exportación de cocaína hacia Europa tenía que ser por el país que es el segundo productor de éter a nivel mundial. ¿Qué es el éter? El insumo químico que hace que la pasta base de coca se convierta en cocaína. ¿Cuál es el segundo productor de éter? Argentina. País de oportunidades. Década del 90. Menem lo hizo. Se democratiza el consumo y se comienza con las exportaciones de drogas. 6 de septiembre de 1991, el crimen de Regino Mader, como dijo María Elba Martínez. Crimen estructural que denuncia la mafia. Ni el peronismo ni el radicalismo atendieron eso, miraron para otro lado. Mientras tanto, ¿qué pasaba en las calles cordobesas? Se saqueaba el ferrocarril. Se terminaba con la industria, se terminaba con la escuela técnica. Nuestros pibes, ¿qué hacían? El sueño de nuestros viejos era estudiar para trabajar mejor, estudiar y trabajar mejor para vivir mejor, para tener un futuro. El sueño de la casita propia. Toda aquella evolución que había marcado culturalmente el peronismo en la historia argentina a partir de la década del 50, demolido, saqueado en los años 90. ¿Qué hizo nuestro pueblo? Lo que pudo, porque el peronismo y el radicalismo miraron para otro lado mientras le saqueaban la fuente de laburo en los barrios. Mientras Talleres y Belgrano terminaban siendo la sombra melancólica de lo que había sido como fútbol extraordinario de la década del 70. Con dirigentes que tuvieron más que ver con el robo y con sociedades extrañas, un presidente de Belgrano vinculado con la venta de armas. Un gerenciador de Talleres vinculado con alguien del cartel de Juárez, como era Ahumada Kurz. Y todos, como la gran La Molina en el fútbol, siga. Fiesta, cuarteto. Y el robo de la vida cotidiana y de la posibilidad cotidiana fue
el lugar exacto para que se meta este circuito de dinero fresco del capitalismo para hacer una economía informal en donde la gente se agarró para sostenerse materialmente de algo y seguir con otros valores. Entonces este fenómeno que viene de arriba hacia abajo tiene muchísimas complicidades, pero también tiene una historia política. 1976, el comandante del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el comandante del segundo cuerpo de ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, peleaban en ferocidad para ver quién ganaba la pulseada para reemplazarlo a Videla, o tal vez, en la segunda ocasión, a Viola, que fue el segundo que lo siguió a Videla. Pero estaba entre Menéndez y Galtieri y se tiraban los muertos mutuamente. ¿Quién torturaba más? Si la Perla o el Servicio de Informaciones de Rosario. Hasta que Galtieri, como comandante del segundo cuerpo de ejército, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, le da asilo político a 2 coroneles bolivianos, Arce Gómez y García Mesa, y le pone 400 tipos armados del segundo cuerpo de ejército para que en julio de 1980 dé el narcogolpe en Bolivia. Ustedes ponen narcogolpe en Google y se van a encontrar con García Mesa y Arce Gómez, los asilados por Galtieri. ¿Cómo pagan este apoyo logístico? Con la importación de la primera ruta de cocaína, que por dónde va a empezar, por dónde va a pasar, ruta 34 por Córdoba y Santa Fe. Comienza la planificación del negocio del narcotráfico. Y muchos de los que torturaban en La Perla, muchos de los que torturaban en Rosario, muchos de los que torturaban en Entre Ríos, comienzan a cobrar en cocaína para comenzar a vender. Esto está ratificado en los juicios de lesa humanidad, lo dice un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, Gustavo Bueno, en teleconferencia desde Brasil en el año 2010. Ese es el inicio político. No se trata de un inicio individual de alguien que comenzó con la idea de que estaba muy mal porque los padres se habían separado. No. Este fue un negocio político, fue una operación política para traer la primera ruta de narcotráfico a la Argentina. Con eso Galtieri gana la interna, le gana a Menéndez, sube el primer cuerpo de ejército y después nos lleva a la locura de Malvinas. Esa es la historia política del narcotráfico. Y luego la consolidación de todo esto que se da a partir del negocio de arriba hacia abajo, lavado de dinero. 1995, Banco Integrado Departamental, con sede también aquí en Córdoba, $1.000 millones son lavados. Hasta el día de hoy, lavado de dinero, ni una sola investigación, nadie preso. Privatización del Banco Provincial de Santa Fe en su momento, se lo dieron a los hermanos Ron, hoy presos por narcolavadores. Cuando hicimos la denuncia en 1995 nos trataron de locos. Privatización de los puertos, a todos empresarios puestos por Menem vinculados fundamentalmente al contrabando. Hasta el día de hoy no se sabe bien qué ha pasado con uno de los puertos más importantes del mundo como fue el puerto de Rosario. Y después vino el otro escándalo, lo que significó la sangre joven derramada en los barrios. Cuando uno va a los barrios y se encuentra con lo que hoy está pasando, te encontrás en una villa miseria, Fuerte Apache se llama en Rosario, en donde un pibe de 15 años te encara y te dice: yo sé que voy a vivir hasta los 21 años. No me vengas a decir lo que está bien y lo que está mal. Para mí todo pasa por tener un par de buenas llantas, zapatillas, una tarjeta para que el celular funcione y vivir intensamente hoy. Lo único que te pido es que lo que me digas no me falles. Se te cae todo. No tenés teoría política, no tenés balbuceo sociológico ni psicológico. ¿Qué le decís al pibe? Le tenés que decir eso lo que el pibe te pide, que no lo cagues. Tenés que comprometerte políticamente con él. De estar ahí cuando el pibe te necesite, estar ahí. Porque eso es lo revolucionario, la cercanía. El pibe va a vivir hasta los 21 años. De nada sirve que después nos digan que la esperanza de vida es hasta los 80, 90 años. Eso ya no existe para nuestros pibes. No existe en los barrios cordobeses, no pasa en los barrios rosarinos, ni tampoco en el Gran Buenos Aires.
Eso es lo que el sistema nos ha metido. Eso es lo que el sistema les ha metido a los pibes mientras les robaban las palabras. Vas a una escuela secundaria de un barrio de la zona oeste de la ciudad de Rosario a hablar del derecho que tienen ahora de votar a los 16 años. Entonces una nena que tiene 15 años, que tiene su nenita en brazo, te dice, ¿sabe lo que pasa, Don? Yo no sé si tengo capacidad de saber elegir. Y me salió de adentro decirle, ¿cómo que no tenés capacidad de elegir? Si vos elegís venir todas las tardes acá con tu nena en brazos, en lugar de estar ahí en la calle vendiendo por 400 mangos por día por vender droga, tenés una gran valentía y ese es tu voto cotidiano, tenés una gran capacidad de elección. Y un pibe que estaba al lado le decía, el tipo está loco, pero lo que te dice es posta. Tenés una gran capacidad de decisión. Y ahí me di cuenta de otra cosa. La poca autoestima que tienen nuestros pibes. Lo poco que son escuchados nuestros pibes. Nuestros pibes sirven simplemente como consumidores consumidos, soldaditos que serán inmolados en el altar del perverso y cada vez más perverso Dios dinero, que es el centro y el corazón del sistema. Entonces, frente a esta situación, necesariamente lo que hay que decir, ¿cómo se combate frente a esto? Lo que es seguro que hay que denunciar la hipocresía de la forma que ellos quieren combatir. Gendarmería pide de la Sota, pide Bonfatti, pide Wiener, pide Scioli, Gendarmería. Eso se llama plan. Ese es un plan que bajó Estados Unidos. Cuando terminó con el plan de Escobar Gaviria, en el año 2000 aplicaron lo que se llamó el Plan Colombia, del 2000 al 2006. Plan Colombia, $800 millones puso Estados Unidos. 40.000 muertos. ¿Creen ustedes que los 40.000 eran narcotraficantes? No. Eran familias humildes del pueblo. Cuando eliminaron de los territorios esos que llamaron los desplazados en Colombia, se metieron a hacer negocios inmobiliarios y distintos negocios con la explotación de la riqueza de la flora para hacer después medicamentos. Plan Colombia. En México se llamó Plan Mérida, desde el 2006 hasta ahora, 70.000 muertos. Todo bajo el verso de combatir al narcotráfico. Bajo ese verso, 70.000 muertos, plan de exterminio. ¿A quién se exterminaba? A los pibes pobres, a los pueblos para hacer negocios. Brasil, con los gobiernos populares de Lula y de Dilma, el ejército de las favelas. Ya tenemos miles también de muertos. ¿Son todos narcotraficantes? No lo son. Ahora, en la Argentina se llama Gendarmería en el Gran Buenos Aires, Gendarmería en el Gran Rosario y va a ser Gendarmería en el Gran Córdoba. Hay que salir a decir no, porque este es un plan de exterminio y allí aparece la doble naturaleza del negocio, porque hay una naturaleza económica y hay una naturaleza política. ¿Cuál es la naturaleza política? Cuando a los pibes los convierten en consumidores consumidos, en soldaditos que van a ser inmolados en el altar del dios dinero, los pibes no van a hacerse nunca más revolucionarios. Y ese es el gran negocio que busca el sistema, que no vuelva a repetirse una década del 70, que los pibes no se vuelvan a enamorar de la palabra revolución, que no suenen con el socialismo, con la idea de que la felicidad sea un derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Ese es el gran negocio del sistema, político y económico. El otro día una piba de 15 años del barrio Las Flores, en Rosario, me mandó una carta extraordinaria. La piba me decía que habían variado la escuela donde estaba ella y siguieron dando clases. Está tan naturalizado que siguieron dando clases. ¿Por qué está naturalizado? Porque, insisto, las armas son más fáciles de encontrar que un trabajo. Por más que la Constitución reformada del 94 diga que a partir de los 15 años cualquiera puede acceder a un trabajo digno, estable y con aportes. Porque eso es lo que dice la Constitución reformada del 94. Y la piba decía que un chiquito de 12 años trabajaba en un búnker para darle de comer a sus mayores y que después la policía entró a la noche y se lo llevó detenido a ese pibe de 12 años. Pero la piba decía, lo que nosotros necesitamos es trabajo, deporte y educación. La piba de 15 años, un plan extraordinario.
El 23 de mayo de 2008, el primer comando, que se llama así al grupo narco que hoy maneja la vida de San Pablo. San Pablo es una de las ciudades industriales más grandes del mundo. La semana pasada fue noticia el primer comando de San Pablo porque lanzaron una amenaza. Ustedes hacen la Copa del Mundo, la Copa FIFA 2014, y nosotros vamos a lanzar la Copa del Terror 2014. El jefe de eso se llama Marcola. Ese grupo se maneja desde las cárceles, tiene 12.000 integrantes, ese ejército. De los 12.000 integrantes, 8.000 están en las cárceles. Su jefe, Marcola, cuando da esa entrevista el 23 de mayo de 2008, dice algo concreto. Nosotros formamos parte de una multinacional, la multinacional de la droga, que 40 millones de dólares que tenemos habitualmente sirve para comprar muchas cuestiones, entre otras cosas, convertir a las cárceles en hoteles. Por eso le hemos ganado a ustedes. Porque ustedes, en lugar de invertir en educación, trabajo y salud, como decía la piba de 15 años, han creído que nos podían ganar primero militarmente y después se dieron cuenta que no. Por eso terminan arreglando todos los jefes policiales con nosotros. Nosotros estamos por encima de ustedes y manejamos todo porque además en nuestro código el que se equivoca lo matamos. No tenemos ningún prurito ni en lo que está bien ni en lo que está mal. Eso que dice Marcola es la expresión de esta fase superior del imperialismo, que es esta cuestión del narcotráfico. Frente a esta situación, la gran pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que está pasando en Córdoba? Lo que está pasando en Córdoba es una interna policial, por supuesto narcopolicial, que marca la cancha de cara a las elecciones del 27 de octubre. El tema es comprometer a los sectores políticos mayoritarios y denunciar la hipocresía, que miraron para otro lado, que fueron cómplices, que todos estos policías que están son los mismos que ellos reciclaron durante todos estos años, lo mismo que pasó en la provincia de Santa Fe, pero al mismo tiempo salir a decir y a convocar a nuestro pueblo que no podemos naturalizar que nos sigan matando a nuestros pibes. Y para eso tenemos que darle sentido a la vida de nuestros pibes, y para darle sentido a la vida de nuestros pibes tenemos que volver a recuperar las palabras que a nosotros nos hacen ser lo que somos, que nos hacen creer en lo que creemos. ¿Tiene sentido la palabra revolución? Claro que tiene sentido. ¿Tiene sentido enamorarse y parir hijos en esta situación? Claro que lo tiene. ¿Tiene sentido trabajar? Claro que tiene sentido trabajar. Esas palabras hay que recuperarlas, porque andamos en esa idea, muchachos. Tenemos que pelear por lo que queremos, porque si no, terminamos viviendo indefectiblemente lo que no queremos. Muchísimas gracias. A todos, miren cómo me quedé, como si hubiera gritado el gol de la Encina, del Zapito de Encina el domingo. ¿Qué aviso que hice, eh? Bueno, yo acá traje para la cartera de la dama y el bolso del caballero a solamente un sarmiento esta investigación periodística que se llama Narcomafia, la historia política del narcotráfico, de Galtieri a Tonioli. Digo, a 50 pesos lo vendo porque de esta manera yo vivo. No lo podemos publicar en forma de libro porque no me da, así que hacemos más chiquita la letra y lo publicamos en fotocopias abrochadas. Hecho el aviso, abrimos las preguntas. Ya justito antes de lo que tenía que terminar. Sí. Ahí estamos con eso. Bueno. Está perdido. Hola. Espera. Está prendido. Hola, sí. Yo quería agregar alguna cosita. Bueno, suele parecer arrogante el suponer que podemos hacer algo para luchar contra el narcotráfico, pero yo digo que eso es una falsedad, que todos podemos contribuir para lograr una justicia que se baje las vendas y que no coloquen justamente jueces corruptos. Una justicia que ustedes saben que es lo primero que hace la justicia cuando un periodista, porque el periodista es lo más peligroso que hay para la justicia, ¿no? Que es lo primero que hace la justicia, llámese provincial,
o federal cuando un periodista le lleva una denuncia sobre el narcotráfico? Lo primero que hace es investigar al periodista. Lo primero que hace es investigar al periodista. Y me ha pasado a mí. En el año 98, como usted decía, mandaron a mi casa dos agentes de la Federal a apretarme y decirme que me rectificara y que cambiara mis conceptos, porque lo que yo había denunciado en ese entonces era muy grave, afectaba justamente al ministro Arauz, al senador Elaín y otros muchos más, ¿no? Y yo le dije, mire señores, ustedes me van a tener que matar, la única manera. Y todavía estoy vivo, no sé cómo, ¿no? Pero enfrenté ese caradura, como dijo usted, en este caso de Senestrari, porque Senestrari en ese entonces estaba, y no me digan no era fiscal, porque era secretario de fiscal. Y si era secretario de fiscal y sabía que había un arsenal inmenso en Mina Clavero, y que ese arsenal tenía drogas, y que ese arsenal había computadoras también, porque las drogas, las armas venían de la campaña anticucia, de Tucumán, allá donde estuvo el ministro Arauz junto con Elaín, con las máquinas tragamonedas. Y las máquinas venían de Buenos Aires, vinieron primero a San Huberto, después a Nono y después a Mina Clavero, a través de conjunto con computadoras. El primer envío fue 10 cajas de computadoras y 10 cajas de computadoras, pero con armas y drogas adentro. Entonces, tenía grandes testimonios, porque en un momento se pelearon entre unos del grupo y los otros se encontraban sin plata y salieron a vender las armas porque no tenían dinero. Uno de los que compró las armas, ustedes deben conocer, era el ex ministro de Industria, era Hernán Castelli, de Nono, el dueño del surtidor de la YPF, era mi principal testigo. Nosotros, a través de nuestra agencia de investigación en el periódico, investigamos paso por paso toda la trayectoria que había hecho en ese momento. Bueno, es muy largo contar todo eso, pero quiere decir que es muy dura la lucha, y ya de ese momento. Ahora, la corrupción era tanto en la justicia ordinaria, porque denunciamos algo de la justicia ordinaria, ¿y qué hacían? Allanaban, sí, pero le avisaban 24 horas antes. O sea, ya tenemos grandes vendedores de droga. Entonces yo vengo luchando, desde el año 97 fueron las primeras denuncias grandes. Entonces es muy duro poder llevar adelante esto, es muy duro luchar. Justamente el periódico que yo le alcancé a usted, en este número que lo estoy sacando, estoy resucitando un poco de Senestrari, porque me da bronca, porque yo también fui compañero de Sebastián García Díaz. García Díaz, cuando le llevó a este mismo Senestrari, yo no digo que sea la justicia federal solamente era culpable, como usted dijo, en la federal y en la provincial, están todos metidos. Cuando García Díaz le lleva la denuncia, le dice que no tiene pruebas, cuando él le habla de la favelización de la droga en Córdoba, todo lo que había después que se conocía. Y es tan caradura Senestrari, yo quería, el día que renunció García Díaz, yo estaba sentado al lado de él, quería salir a hablar, y me habló, callate, no digas nada, quería hablar Senestrari justamente ahora cuando tenía todas las pruebas, y ni siquiera me volvieron a convocar a mí, yo llevé 2 denuncias, ni a todos los testimonios que tenían hasta los teléfonos de testimonios. Y un trabajo prolijísimo, porque no lo supo la policía de la provincia para nada. ¿Qué me dijo Senestrari en ese momento? No, antes que yo presentara la denuncia, que no lo sepa nadie, dice. Que no lo sepa la policía, porque pueden levantar la perdida. Espera, aguanta. Y después metió también la Filonews también. La Filonews también estuvo mentira con el secretario que era Reina, se llamaba. Así que los pasos son muchísimos, pero entre todos podemos hacer algo, podemos aportar, porque si yo no quería que esto pueda cambiar, no seguiría luchando con esto. Sigo luchando con el gobierno de la provincia. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia? Todo fue Sebastián García. Me dice, vos quedate, porque a mí me nombró delegado regional entre la Sierra. Y yo me quedé, pero me cortó todos los lineamientos. El propio gobierno me había venido a inaugurar la oficina, que es de mi propiedad, que todavía está abierta, y ellos publicaron a través de prensa y difusión que Alberto Anselmi era el delegado en la zona. Inauguramos, creamos 133 instituciones en la red, incorporamos un trabajo maravilloso se hizo por la zona. Y como había mucha denuncia, porque antes la Secretaría se dieron cuenta que era de prevención y lucha contra el narcotráfico, ¿qué hizo Schiaretti? Le borró al poco tiempo eso de lucha contra el narcotráfico, no va, después de lo de García Díaz. Entonces nos quedamos matados, no podíamos luchar más contra eso. Y a mí me ignoraron. No me pagaron porque decía que no había un decreto, pero tengo 3 nombramientos yo por García Díaz, que era la máxima autoridad. Tuve que hacer un juicio, un recurso de amparo, gané el recurso de amparo y ahora estoy haciendo el otro juicio y yo hasta que no me echen no me llevo nunca un telegrama. Pero a mí yo les molestaba también.
Entonces saca el gobierno de la provincia y me saca porque le molesto. Y los de la federal me van a amenazar cuando la denuncia, porque no soy yo para decirle a ellos cómo tienen que actuar. Bueno, amigo, no nos roba más tiempo, un pequeño comentario. Muchas gracias y estoy encantado con la charla que han dado con los 4 participantes. Muy bien, gracias. Agradecido profundamente. A los compañeros que hagan preguntas, por favor, les pedimos brevedad en el comentario o en la pregunta, si todos pueden hacer las preguntas del caso a Carlos. Y no se olviden, está a la venta el pronto libro, solo a 50 pesos estamos rematando, 50 pesos a la 1, 50, la compañera va a comprar uno y allá también, tenemos 3. Bueno, ¿preguntas o vas a comprar? Ah, vas a comprar, bueno. Escuchamos oferta, vamos. Carlos, cuando vos planteas de la mafia narcopolicial, Sí. ¿Por qué te referís a la mafia narcopolicial si los estamentos políticos, diríamos, o sea, yo desde mi ignorancia pienso que la policía es la punta del iceberg? Sí, claro. Entonces me parece que son personas formateadas, disciplinadas, corruptas, que forman parte de un sistema en donde es verticalista, pero que por encima de ellos hay otros, Sí. que son no solamente los sectores de los poderes de gobierno, es decir, me refiero a de la SOTA, a los partidos políticos, a la justicia que también está corrompida, y también a los empresarios. Es decir, y dentro de eso también los medios de comunicación, porque si vos lees La Voz del Interior, cuando se habla del tema de la narcopolítica, no hay nada. Y entonces ahí también aparece otra corrupción más, que está este medio de información cooptado por el sistema político. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo se entrelaza todo esto? ¿Cómo se sigue? Porque es interpelar a todas las instituciones. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos desprotegidos porque tenemos una policía corrupta que te puede allanar un domicilio y meterte un sobrecito de cocaína y mandarte preso. Tenés la justicia que no te va a representar porque está mandada por el Ejecutivo. Tenés un legislativo que también está respondiendo al Ejecutivo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es el reseguro? ¿Entendés? Totalmente. Y lo primero que hay que decir que lo que estamos viendo tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba es la expresión que de tanto alimentar a Frankenstein, como en la novela de María Shelley, Frankenstein se vuelve contra el creador. Ya no respetan a los mandos políticos. Los 14 balazos que le tiraron a Bonfatti y lo que está pasando hoy aquí en Córdoba marcan que ya no respetan a los mandos políticos. Esto es muy fuerte y tiene que ver con eso que yo te citaba, lo que dijo Marcola en Brasil en 2008. Responden a ellos. Esto hay que entenderlo porque es algo diferente a lo que se vivió en la década del 70, muy diferente a la década del 70, muy diferente a los 80, es la profundización de la década del 90, así que hay que entenderlo. Lo que sí yo creo que, yo estoy acá por eso además, porque soy absolutamente optimista en la lucha, insisto, cuerpo a cuerpo, pibe por pibe, y en la organización. Nos tenemos que organizar políticamente para tener fuerza, para hacer denuncias, para movilizarnos. Nosotros mañana en Rosario hemos parido una organización desde distintas organizaciones sociales que se llama Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, con un lema clarito: basta de matar pibes. Y basta la idea de la baja de la imputabilidad, porque es una enorme hipocresía. De los 14 a los 16 años solamente 0,5% de los delitos en Argentina. Y sin embargo la hipocresía y la cobardía de la sociedad dice la culpa es de los pibes. Es tremendo. Por eso siempre decimos, hay que cuidar a los pibes, no cuidarse de los pibes. Hay que volver a recuperar aquello que alguna vez hizo que la Argentina sea distinto. En la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes. Tenemos que recuperar eso. Hoy es al revés, son los primeros perjudicados los pibes. Así que me parece, la organización en lo cercano, la pelea por nuestros pibes es fundamental, en la escuela, en donde sea. Creo que es más, tenemos muchísimo para hacer todos los días que no hacer. No nos puede quitar el desánimo la conciencia de lo que nos enfrentamos, al revés. Porque esa conciencia de lo que nos enfrentamos, entre otras cosas, vas a ver que dentro de los medios de comunicación, dentro de la justicia, dentro de la propia cana, te vas a encontrar con gente que quiere hacer las cosas diferentes. Hay que apuntalarlos, hay que apuntalarlos.
En los medios de comunicación vos tenés pibes dentro de la Voz del Interior, dentro de la capital, por decirte los diarios tradicionales de Rosario y de Córdoba, que quieren hacer bien las cosas, hay que apuntalarlos. Si no lo pueden hacer ahí, hay que buscar por afuera que lo digan. Porque ese es el otro tema que yo te quería marcar. Cuando nosotros hicimos la denuncia sobre que un funcionario del gobierno de Bonfatti era el recaudador del narcotráfico, hoy es el secretario de Protección Civil de la provincia, ese hombre, el gobernador Bonfatti salió a decir públicamente por los medios que yo atentaba contra toda la provincia. Era tan desparejo, era tan bestial el ataque del gobernador contra un periodista que además no labura en ningún medio de comunicación grande porque me echaron de todos. Era tan enorme que me llevaron a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Esto digo porque estamos en el CISPREM y esto hay que saberlo. Y ahí en el CISPREM, cuando yo denuncio quiénes son los 4 grupos que manejan el narcotráfico en Rosario, y por primera vez sale a la luz pública los 4 grupos, están todos los periodistas haciéndome una ronda de consulta con las cámaras, ahí me doy cuenta físicamente cómo era el tema. Estaba solo, absolutamente solo. Entonces un pibe que había sido alumno mío me dice, ¿tenés miedo? Tengo miedo por mis hijas. Y por primera vez sentí miedo físico. Cuando el 11 de octubre atenta contra Bonfatti, el principal grupo que dice Bonfatti que atenta con él es el grupo de Luis Medina, un tipo que nosotros denunciamos por primera vez en ese febrero, en donde él dijo que yo atentaba contra la provincia. Entonces, acá lo que se demuestra es que cuando vos decís una verdad, por más que lo digas desde los arrabales de los medios de comunicación, como todos los demás hacen silencio, cuando vos lo decís es un grito estridente. Y la verdad se termina escuchando. Y decir la verdad y no decirla es el 100% de diferencia. Hablar sirve, tomar conciencia sirve, que los pibes hablen sirve, que los pibes cuenten cuentos sirve. Parece poco, pero es absolutamente revolucionario si tenemos conciencia de lo que está pasando con los chicos. Así que tenemos muchísimo para hacer. Y soy absolutamente optimista. Muy bien. Otra pregunta. Allá. Bueno. Gracias, amigo. Bueno, adelante. Gracias. ¿Sí? ¿Le alcanzaron el micrófono? No tienen radicales, ¿eh? Dale. Una pregunta para la señora. ¿Cuál sería la herramienta principal para mostrarle un futuro a gente, por ejemplo, de Barrio Maldonado o Barrio Müller, que ahí si no viviste la venta de droga no tenés otro futuro? ¿Cuál cree usted que sería la mejor herramienta posible para hacerle cambiar esa conciencia? Después los muchachos te van a contestar porque ellos conocen el barrio. Pero lo que yo creo es lo que me dijo el pibe este, ¿te acordás que te conté? Que quiere vivir, que sabe que va a vivir hasta los 21 años. Acompañarlos, estar ahí al lado y tratar de mostrarle que se puede salir de alguna otra manera. Para eso le tenés que empatar a la cuestión material de lo que le dé la droga, si lo tenés que dar vos de otra manera, tenés que rebuscártela en una construcción siempre colectiva. Eso es fundamental, la organización y la construcción colectiva. Y al mismo tiempo, hacerlos jugar al fútbol, ponerle baile, ponerle algo que tenga que ver con la vida, mostrarle que la vida todavía tiene sentido más allá de la droga. Eso es lo que hay que empatarle. Me parece que es a decir, estar juntos, acompañarlo, que cuando necesite que lo venga a buscar la cana a las 4 de la mañana, que te llame y que vos estés. Porque ese es el deber revolucionario de un militante, estar junto al pibe que te necesita del barrio. Porque eso es lo que nos decían los pibes. Si yo te llamo a las 4 de la mañana, vos vas a estar, tenés que estar. Salvo que seas un falso de miércoles y que no quieras hacer ninguna revolución y que solamente la quieras hacer en un café. Pero mostrar con el cuerpo, sostener con el cuerpo lo que decís, para el pibe es fundamental. Y eso me parece que no te lo va a hacer ningún partido grande y lo tenemos que hacer los que todavía creemos que el ser humano tiene sentido en este planeta y que el ser humano tiene valores que valen la pena, no valen la pena, valen la alegría recuperar para que ese pibe viva una vida digna.
Gracias. Además, para agregar a lo que dice Carlos, plantear que hay muchas organizaciones que están llevando adelante este trabajo. Por ejemplo, al Foro de Defensa de la Niñez y la Juventud que tienen en Rosario, que fueron los candidatos, creo que lo largaron ahí, por lo menos lo estuve viendo. Existe otro en La Plata y demás, pero existen compañeros del Movimiento Nacional por los Chicos del Pueblo, del gran Alberto Morlachetti, un poeta, un educador popular, que tiene como consigna: el hambre es un crimen y ni un pibe menos. Y tiene un montón de comunidades en varios puntos del país que se dedica precisamente a tomar a los chicos en situación de riesgo o en situación de problemas con la justicia y darles una vida de familia y de contención que no han tenido hasta acá, con resultados notables, ¿no? Así que, como dice Carlos, hay que ir y dar la pelea en el territorio, porque de última, la pelea con el poder, con los que mandan, se dirime en el territorio, en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, en cada ciudad. Ese es el tema. ¿Alguna otra pregunta más allá al fondo? Hasta que tomemos la rosada, cambiamos todo. Sí. Carlos, te hago una pregunta concreta. A ver, el modelo de joven sano, así absolutamente, sabemos de que es un modelo que podría estar en cuestionamiento. ¿Cómo ves la visión de Uruguay en relación al contexto de Latinoamérica, que se propone luchar contra el narcotráfico desde otra visión? A mí me parece que es muy interesante. Muy interesante porque está explorando meterse en el circuito de la producción y de la circulación. La mayor cantidad de muertes que tenemos es justamente por pelear un lugar en la circulación, los chicos que se matan por laburar en un búnker. Eso es lo que está pasando en Rosario. Así que me parece que hay que seguirlo con mucha atención y ojalá que le vaya bien. Es lo mejor que puede pasar. Buenísimo. A mí me parece que hay que seguirlo con mucha atención, porque me parece es excelente la cuestión esa. Porque me parece que te metes en el nudo de la guita. Las tres patas, a ver, la sustancia que se va a consumir, asegurar la calidad para evitar que se maten los críos. Exactamente. Dos, tocar la otra pata, que es el productor, clavar de la cuestión económica. Cuando Uruguay se propone $1 la marihuana, le quiebra, a ver, la logística al narcotráfico. Sí. A mí me parece que hay que seguirlo con mucha atención. Pero perdón, ahí Sí. hay que hacer cabe una aclaración, no nos olvidemos que detrás de la despenalización del consumo de marihuana en Uruguay estamos usando con la marihuana transgénica. Entonces ahí se cruzan intereses. Entonces ahí hay que también prestar atención a que es muy grave. Allá pide la palabra. Concretamente esa parte, digamos, es una parte del narcotráfico que repite esta cuestión de que, a ver, esa posición de Uruguay está Monsanto o Soros por detrás. No es así, no está ninguna cuestión, al punto que Uruguay tiene una posición que es defender la flora o las plantas propias de la zona y no permitir, digamos, el avance de los narcotraficantes que van a buscar una medida para seguir llevando su plan. A ver, la acción es quebrarle el circuito económico. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Están los ejemplares para la venta. Si no va a haber preguntas, si no va a haber debate, vamos a dar por cerrado con un fuerte aplauso a Carlos del Prado y los invitamos a pasar a adquirir el ejemplar. Muchas gracias por la presencia. Hasta cualquier otro momento. droga que estén presos, ¿no? Entonces, esto que pasa en Santa Fe no es algo casual, también lo vemos en Córdoba, también lo vemos en las distintas provincias y por eso hablamos de un problema estructural que es importante poder abordar. Y por eso, como es un problema profundamente político, es que nosotros creemos que hacen falta propuestas políticas. En ese sentido, desde el MFT nosotros tenemos ciertas propuestas que las queremos llevar, en este caso al Congreso, pero también ponerlos, por supuesto, en debate. Una de esas propuestas tiene que ver principalmente con que exista una comisión investigadora independiente. ¿Qué queremos decir con esto? De que sea una comisión en la cual se aparte el
PJ, se aparte de la UCR, que son los partidos que se ha evidenciado que están solamente involucrados en estos casos, que no están en manos de la policía, que en los últimos días también se ha demostrado cómo alteran las pruebas, entonces nunca se puede llegar a la verdad. Y por supuesto tampoco creo que la justicia ha demostrado que está en condiciones de darnos la verdad enfrente de esto. Entonces nosotros creemos que una comisión que esté encabezada con distintas personalidades de trayectorias intachables, en el caso, bueno, de Tomás Méndez, que es uno de los periodistas que hoy está denunciando estos casos y que por eso ha sido amenazado y que nosotros nos solidarizamos profundamente con él. Pero bueno, eso creemos que es una de las propuestas importantes y que también se vincula con otra, y es que los comisarios puedan ser elegidos por los vecinos y que no solamente sean elegidos, sino que también haya instancias de control popular, tanto para los comisarios como para los jueces, que seamos nosotros los que podamos ver si realmente cumple con sus funciones y si no cumple con sus funciones, sean revocados de sus cargos. Eso para nosotros es fundamental. Por supuesto que esto hay que acompañarlas de otra medida. Nosotros tenemos, la mayoría de ustedes ya lo conocen, es un periodista de una trayectoria bastante importante, que ha investigado se ha especializado sobre todo el tema del narcotráfico. De hecho, hoy nos está presentando también uno de sus publicaciones, su libro, que es La Narcomafia. Ha investigado sobre el caso de Regina Manners, que también nos va a contar un poquito, y bueno, también ver toda esta problemática como algo mucho más global, ¿no? Relacionada también con el capitalismo y todas las problemáticas que estamos viviendo en el país. Así que bueno, yo los dejo con todos ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi idea era traer algunas cuestiones, herramientas de análisis general para primero fundamentar algunas propuestas. Como se ha dicho, estamos ante una crisis política, no solo por sus consecuencias, este escándalo de la narcopolicía. Es una crisis política no solo por sus consecuencias, sino por sus raíces profundamente políticas. Y los elementos que yo quería traer, o las herramientas que quiero proponer para el análisis, provienen de un filósofo francés, Michel Foucault, Foucault quizás es el que más ha trabajado la cuestión de la disciplina, el disciplinamiento y el control social en las sociedades actuales. Foucault se preguntaba en el año 76, su pregunta estaba dirigida a los dispositivos carcelarios. Decía, si la prisión como dispositivo de reeducación de criminales era un dispositivo que tenía como objetivo producir individuos obedientes, reeducar mediante reglas militares y escolares a los criminales, y desde el siglo XIX para adelante había fracasado constitucionalmente en lograr eso, o sea, algo que no... En nuestra provincia. Y porque bueno, esto después también lo va a explicar Carlos. En los 90 ya pasaba mucho de estas cosas, ¿no? El caso de Regina Madre, que él lo investigó y que va a relatar, bueno, demostraba ya cómo existía la corrupción, la droga, con las altas esferas del poder político. Y hoy podemos decir que las dos patas del bipartidismo, en este caso el PJ, la UCR, están íntimamente ligadas porque todo el modelo clientelar que ellos manejan están basados en las estructuras delictivas. ¿Sí? Esto quedó demostrado con la denuncia que se hizo de la seccional quinta, con todo el radicalismo y COSAR a la cabeza. Pero, sin embargo, el gobierno actual de De la Sota dio un paso más, ¿no? Porque el año pasado ha impulsado dos leyes, la ley de narcomenudeo y la ley de trata, que son dos leyes que combinadas con el código de faltas de nuestra provincia son sumamente funcionales a la policía en este caso y también al poder judicial y político, porque les dan todo el control de estas redes mafiosas y que les sirve también para perseguir a los pequeños consumidores, a las trabajadoras sexuales, y sin embargo, mientras tanto, siguen los grandes narcos en la calle, los proxenetas, los tratantes de mujeres. Entonces, bueno, otro de los casos que relataba Carlos en un artículo que te lo voy a robar, él comentaba que en Santa Fe, en 2 años, hay 120
jóvenes de 16 y 18 años detenidos vinculados a casos de ventas de estupefacientes. Sin embargo, no llega ni a la media docena la cantidad de empresarios que invierten en la cocaína y en la droga. Toda la cúpula policial sigue intacta desde la dictadura, hay que desmantelar todo ese aparato represivo. También tenemos, una de las propuestas que nosotros pensamos es la sindicalización de la policía. Para nosotros también es importante que aquellos policías que se quieren negar a reprimir, que no quieren estar vinculados a estos casos, se puedan organizar a través de una herramienta que hoy les es difícil hacerlo. Y por supuesto, proponemos la derogación de estas leyes que les decía hace un rato, que son funcionales, la del narcotráfico, la ley de trata y el código de faltas, ¿no? Que hoy, bueno, ya hay varias manifestaciones en las que nosotros participamos en contra de este código, de que esta policía que se dice que es inconstitucional justamente porque esta policía que se ha demostrado corrupta son los que detienen a los pibes y que después son juez y parte, ¿no? Porque ellos los detienen y después son ellos mismos los que los condenan sin ninguna instancia judicial. Bueno, estas son algunas de las propuestas que queremos poner en debate y en ese marco es que hemos organizado esta charla. Para eso, bueno, contamos con la presencia del compañero Juan Carlos Giuliani, más conocido como Pipón Giuliani. Él, además de compartir la lista conmigo a diputados nacionales por el Frente Cívico, un compañero de Unidad Popular y también miembro de la Mesa Nacional de la CTA, que le agradecemos también la presencia. Nos va a acompañar y decir unas palabras también Raúl Gómez, que es dirigente del MST y también docente investigador, que también ha trabajado sobre estas problemáticas. De hecho, uno de los libros que ha publicado es Drogas y Control Social, así que también nos va a dar una mirada sobre esto. Y por último, por supuesto, nuestro invitado especial, Carlos del Frade. Me toca dar la bienvenida para una actividad que nos han pedido los compañeros de dos organizaciones políticas partidarias de la provincia para venir a hacer una charla con un compañero que a quien dentro de la organización del CISPRE le tenemos mucho aprecio, como es Carlos del Frade, para hablar un poco de la libertad de expresión, el momento político y la contextualización. En nombre del CISPRE, como lo hemos hecho siempre, las puertas están abiertas de nuestra organización para este tipo de charlas, debate, donde indudablemente comenzamos a hablar por lo que tenemos que hablar los trabajadores de prensa y la comunicación, que es la libertad de expresión y el libre acceso a la fuente de información. Excelentes panelistas, lo dejo con ellos y ojalá podamos sacar conclusiones cuando termine esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Hoy estamos acá para abordar una problemática que está sacudiendo a nuestra provincia. Nosotros siempre hemos denunciado que tanto las redes de narcotráfico como las redes de trata solamente pueden existir porque existe una fuerte connivencia del poder político con el poder judicial y policial. Pero quizás las últimas semanas lo que hemos visto ya es una muestra bastante descarnada de todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Bolsas de droga, policías de drogas peligrosas supuestamente suicidados, armas limadas. Todo esto demuestra que es algo que no se trata de 4 o 5 policías, sino que es un problema estructural, ¿no? Fenómeno social, político que venimos arrastrando desde la dictadura y después de 30 años de bipartidismo